Sí, muy buenas noches, hermanos. Ya estamos aquí a la cita puntuales el día de hoy para un estudio más de la palabra del Señor. Recordemos que hemos estado viendo cómo en el encuentro con Cristo, como cuando hemos encontrado en Jesús la salvación, cómo la justificación es una parte importante en nuestra vida, el poder saber, el poder entender que nuestros pecados ya han sido perdonados, el poder entender que ya no hay más, eh, ya no hay más culpa de lo que hemos cometido, pues Cristo Jesús nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha perdonado. Y todo esto fue hecho por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Recordemos que para esto, la Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Y en un encuentro con Cristo no puede faltar la justificación, la regeneración y también, amados hermanos, la santificación. Sí, hablaba la semana pasada de que en Cristo Jesús hemos sido posicionados a un estado de santidad. Espero lo recuerden. Sí, se escucha. Se escucha, hermanos. El domingo pasado tuvimos problemas con el audio. Si alguien está ahí que pueda decirme si se escucha bien el día de hoy o si se escucha. Amén. Alguien está por ahí que pueda comentar y decirme si se escucha, hermanos. Dios le bendiga, hermana Blasita. ¿Se escucha bien la transmisión, hermana? Recordemos que el domingo tuvimos muchas fallas con el audio. Espero que ya se hayan corregido. Alguien que me pueda informar si se escucha bien el audio. ¿Sí escucha? Ok. Entonces, Dios les bendiga, hermana Blasita. Dios le bendiga, hermana Tere. Es un gusto tenerles entre nosotros el día de hoy. Dios le bendiga, pastor. Se escucha bien, gracias. Se escucha bien. Gracias, hermanos. Gracias por atender a esta pregunta, a esta petición a la misma vez. Gracias a todos porque todos contestaron, hermanos. Gracias. Entonces, estaba comentando, amados hermanos, que la semana pasada estábamos enseñando acerca de que el Señor Jesucristo, a través del sacrificio en la cruz, a través de esa redención que Él nos dio, que Él hizo por nosotros, nos posicionó de un estado de pecaminosidad a un estado de santidad, ¿sí? A un estado de ser santos, ¿sí? Y esto no es porque nosotros seamos justos, o no es por alguna obra que nosotros hayamos hecho, no es por algo que nosotros hayamos logrado, ¿sí? Es por su gracia, es por su misericordia, y es a través de la fe. Y recordemos que Efesios dice, no la fe de ustedes, sino es un don de Dios, ni siquiera es nuestra fe. Entonces, es algo glorioso. Dijimos que todo esto de la justificación es única y exclusivamente
obra de Dios, obra de Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es esto, hermanos. Y hoy el tema a tocar, el tema que vamos a estar viendo, no es menos importante que la justificación, es la santificación. Y la santificación es una doctrina bíblica y que dentro del metodismo tenemos la perfección cristiana, ¿sí? Que Wesley enseñaba. Entonces, es interesante ver este tipo de doctrinas, hermanos, porque vamos a adquirir más conocimiento y vamos a saber dónde estamos posicionados. Así que, antes de empezar con ese tema, hermanos, que es muy interesante, vamos a orar. ¿Qué les parece? Si oramos y ponemos en la mano de Dios este tiempo de estudio bíblico. Amén. Vamos a orar. Buen Dios, en esta tarde, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por lo que tú has hecho en nosotros. No hay, Señor, no hay con qué pagar tanta misericordia. No hay cómo pagar tanta bondad para cada uno de nosotros, Señor. Pero aquí está, Señor, nuestra vida. Aquí está, Señor, nuestro corazón. Queremos ser consagrados a ti. Queremos ser, Señor, santificados, Señor, única y exclusivamente para ti, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, Padre Santo, y que a través de tu buen Espíritu Santo, Señor, a través de la obra de Jesucristo en la cruz, Señor, podamos verte cara a cara. Pues tu palabra dice, Señor, que sin santidad nadie verá al Señor. Ve con nosotros, pues, Señor, y que podamos llegar a la meta, Señor, tomados de tu mano, Jesús, tomado de tu mano, Espíritu Santo, para llegar y lograr verte, Señor, cara a cara. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces vamos a empezar a ir de lleno a esta clase que se llama, o este estudio bíblico que se llama la santificación. ¿Sí? Martín Lutero estableció la doctrina de la justificación por la fe a través de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí? A través de la palabra que él leyó en aquel entonces, en los años 1500, ¿sí? Pero Juan Wesley estableció la enseñanza de que después de que éramos o de que somos justificados a través de la fe, el creyente puede ser santificado también a través de la misma fe, de una forma instantánea, ¿sí? Pero también para toda la vida. Es decir, recordemos, una cosa es la posición donde somos puestos a través de la fe, ¿sí? De una posición de ser pecadores transportados a la posición de santidad o santos, ¿sí? Pero después de estar posicionados en ese lugar, amados hermanos, tenemos mucho trabajo que hacer, ¿sí? Una vez que hemos sido puestos en ese lugar de santidad, ¿sí? Ahora nos toca, con la ayuda del Espíritu Santo, entrar en esa etapa de santificación. Recordemos que la palabra Pablo pone palabras allí en el Nuevo Testamento, palabras como que hemos sido llamados no a inmundicia, sino a santificación, ¿sí? Entonces dice que nos apartemos de la inmundicia, que nos apartemos de la fornicación. Entonces ya podemos entrar a otro término, ¿sí? La santificación. Y esto es importante que podamos más adelante verlo, hermanos, porque no es una cosa interesante
la santificación de la cual hemos sido posicionados en ese lugar santo para ser santificados. Amén. Esta doctrina de la entera santificación o la perfección cristiana o el amor perfecto constituye la contribución más importante o más significativa de Wesley a la fe cristiana, ¿sí? Esto es lo más importante de lo que Wesley pudo aportar, ¿sí? a nuestra fe cristiana. Si usted tiene una disciplina ahí en su casa, una disciplina metodista, se va a dar cuenta que la perfección cristiana es una de las doctrinas distintivas del metodismo, ¿sí? Y es importante observarlas y aprender de ellas. Veamos el caso de Isaías, el caso de el profeta Isaías. Isaías tuvo una visión, no sé si recuerdan, en el capítulo 6, ahí en su Biblia, capítulo 6 de Isaías. Vamos a ir allá. Y eso es algo maravilloso, hermanos. Isaías capítulo 6. Dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Qué maravillosa visión. Yo no sé qué usted hubiera hecho si usted estuviera en ese lugar. ¿Cuál hubiera sido su reacción ante tal visión, ante tal majestad? No solamente Isaías vio al santo, ¿sí? Él lo declaraba, y aquellos seres, aquellos serafines, ¿sí? Aquellos serafines dice que daban voces el uno al otro diciendo: Santo, Santo, Santo. Recordemos que la voz de los ángeles era una voz de autoridad, una voz de potencia, ¿sí? Imagínense aquellos serafines, ¿sí? Había ahí, no dice, no dice cuántos había, no dice que por encima de él había serafines, no especifica la cantidad, pero sí nos habla de lo que estaban diciendo: Santo, Santo, Santo. No solamente están diciendo santo, están proclamando 3 veces la santidad de Dios, ¿sí? Y esto nos habla de la integridad, ¿sí? Esto nos habla, las 3 veces, nos habla de lo completo de la santidad de nuestro Dios, ¿sí? Que no solamente es una sola vez santo, sino que es 3 veces santo. Y dice que toda la tierra estaba llena de su gloria. Se imagina, amado hermano, la reacción del profeta Isaías, eh, que dice ahí: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pero fíjense la reacción de uno de los serafines. Y voló hacia mí, versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios,
y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aleluya. Estaba ahí el Señor enviando a ese serafín a la vida de Isaías para que él quedara justificado, que él quedara regenerado, que él quedara santificado de las cosas que quizás él había cometido, que él había hecho. Y ahora sí él podía entrar al servicio del Dios Todopoderoso. De ahí, de esta acción del Santo, 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 viene que él oyó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondió Isaías y dijo: heme aquí, envíame a mí. Amados hermanos, muchos de nosotros cuando estamos apenas conociendo al Señor, tenemos ganas de trabajar para Él, pero es necesario pasar por este proceso de la justificación. Veíamos el domingo pasado en la predicación, amados hermanos, que, que la fe en nuestras vidas, que eh, no toda la fe salvadora en Jesús es una fe certera, ¿sí? Veíamos el caso de Simón el Mago, de Hechos capítulo 8, y veíamos el caso de aquellos de Mateo capítulo 7, donde decían: en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces hay que tener mucho cuidado, amados hermanos. Esta doctrina de la santificación es para que nosotros entremos a esta etapa siempre tomados de la mano de Jesús, tomados de la mano del Espíritu Santo y no soltarnos, ¿sí? Ya estamos puestos en este lugar privilegiado de ser santos, ¿sí? La palabra santo, ¿sí?, que está en este versículo de la Biblia, dice aquí que no está grabada no solamente una ni dos, sino son 3 veces seguidas, ¿sí? Y esto nos habla de una manera muy común del hebreo de enfatizar algo, ¿sí? De decirnos algo importante dentro de este pasaje, ¿sí? ¿Qué significa santo en hebreo? La palabra santo en hebreo viene de la palabra kadosh, kadosh, que significa algo que es otro, separado, ¿sí? Lo opuesto de algo que es común. La palabra kadosh refleja el sentido de santidad y de consagración. Cuando Moisés pensó qué palabra utilizar para describir el lugar más importante del tabernáculo, donde moraba el Dios de Israel, dijo: el santo de los santos, ¿sí? Para representar algo más importante o algo fuera de lo común. El significado principal de la palabra santificar en la Biblia es apartar o consagrar a alguna causa o algún propósito o para alguna obra en especial. Recordemos en la iglesia primitiva, hermanos, la iglesia de Antioquía, cuando iban apenas a consagrar o a enviar a Pablo y a Bernabé, si no mal recuerdo, ¿sí? El Espíritu Santo le dijo a la iglesia o a los hermanos, esto está registrado en el libro de Hechos, en el capítulo 13. Hechos capítulo 13 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé
Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Apartadme, es decir, estaban siendo de alguna manera santificados, consagrados para una tarea. Y de este término viene el original, ¿sí? De santificar, de apartar, de consagrar a alguien para alguna causa, para algún propósito o para una obra en especial. En este caso fue el Espíritu Santo el que dijo a los hermanos ahí, ¿sí? A los que estaban ahí en la iglesia de Antioquía: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, ¿sí? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se emplean con frecuencia varias formas de esa palabra. En casi todos los casos, el significado de la frase no cambiaría, ¿sí? No cambiaría la palabra santificar, ¿sí? Separar o apartar. ¿Quién es el que aparta? ¿Quién es el que santifica? ¿Quién es el que consagra? ¿Sí? Es Dios. Dios es el que santifica, el que aparta a su pueblo para un propósito santo. Así que el significado de santificar incluye también la pureza, la santidad y la consagración hacia Dios. La santificación indica dos cosas importantes. Una es la limpieza, ¿sí? La limpieza de espíritu, la limpieza del alma, la limpieza corporal también, ¿sí? Pues hemos de recordar, amados hermanos, que nuestro cuerpo, dice Pablo a los Corintios en dos ocasiones, una en la primera carta y otra en la segunda, les dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros debemos de santificarnos, no solamente en nuestra alma y en nuestro espíritu, hermanos, debemos de santificarnos en nuestro cuerpo, ¿sí? Debemos de santificar nuestros miembros, nuestros ojos, nuestra nariz, nuestros oídos. A veces cantamos con los niños aquel corito, no sé cuántos lo recuerdan: cuidadito mis ojitos al mirar, cuidadito mis piecitos al andar. Y pensamos que este canto es un canto única y exclusivamente para los niños, pero yo creo que deberíamos de meditar un poquito más en él y pensar que es más para nosotros, los que somos un poquito mayores, ¿sí? Más grandes de edad, más maduros, y entregarnos a Dios en esta santificación, ¿a través de qué? A través de la limpieza, a través de la purificación, a través de la consagración, ¿sí? La santificación simplemente significa hacer santo, apartarse especialmente para Dios. Y en la vida cristiana hay dos maneras diferentes en que somos hechos santos. Y es muy importante que podamos comprender cada una de ellas, estas dos formas, y no confundirnos, o no, sí, no confundirnos. La primera es la santificación posicional, es de la que les hablaba la semana pasada, de la santificación posicional, es donde hemos sido
colocados después de que creímos, después de que usted se arrepintió y después de que usted creyó en el Señor Jesucristo y en esa obra expiatoria en la cruz del Calvario, la cual perdona todo pecado, la cual nos hace limpios, la cual nos hace aceptos en el amado, la cual nos lleva a la adopción en la familia de la fe. Esta es la santificación posicional, ¿sí? Esto significa que en el momento en que creímos en el Evangelio por primera vez, Dios nos contó, ¿sí?, perfectamente como personas santas, ¿sí?, y nos apartó especialmente para Él. Vamos a ver la escritura. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10, dice el versículo 10, primera de Pedro 2, versos 9 y 10. Vamos a ver el 10. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, ¿sí? Y esto vemos que es a través del sacrificio de Jesús. Hemos sido acercados a Dios a través de Cristo Jesús. El versículo 9 dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué maravillosa palabra, amados hermanos, del poder estar en esta santificación posicional por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario sin que nosotros hayamos hecho algo, porque recordemos que solamente es por su misericordia, pues el libro de Efesios capítulo 2, dice de la siguiente manera, Efesios capítulo 2, verso 4 y 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado o en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amados, ¿cómo poder pagarle a Dios? ¿Cómo poderle pagar a Jesucristo por tan grande amor y por tan grande sacrificio hecho en la cruz? No hay cómo pagarle, no hay obra que pueda compararse a un pago por lo que Dios hizo. No hay, ni con todo el dinero del mundo podríamos pagar tal sacrificio. Pero podemos pagarle, ¿sabe cómo? Siendo agradecidos con Él, siendo recíproco a ese amor, atendiendo al llamado de Dios a cada instante de nuestra vida, santificándonos cada día, no por temor, no por miedo al infierno, sino por amor a Dios, por amor a su presencia. Este capítulo de Efesios capítulo 2 a mí me encanta, porque veo a un Dios, hermanos, que
que apostó todo por cada uno de nosotros. ¿Sí? Toda su riqueza, dice ahí, toda su riqueza, porque Dios es un Dios rico, ¿sí? Toda su riqueza fue lanzada para con cada uno de nosotros, así que ahora los ricos somos nosotros, ¿sí? Ya no somos pobres, ahora somos ricos en gracia, somos ricos en amor, somos ricos en misericordia, ¿sí? Porque a través de él fuimos enriquecidos y no tuvimos que hacer nada para merecer esa posición de honor, esa posición de santidad, pues él nos la dio, ¿sí? Él se hizo pecador por usted y por mí. Él nos transportó a un lugar, o él se transportó también a un lugar, hermanos, el cual él no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo por ti, lo hizo por mí. Yo no sé si podemos estar un poquito con esa conciencia de que lo hizo para ti, porque te amaba. Por eso somos especial tesoro para Dios, ¿sí? Entonces entendemos que la santificación posicional, hermanos, es aquella que adquirimos cuando creemos en el Evangelio por primera vez, y esto es en la que Dios nos posiciona, en la que Dios nos considera santos. ¿Por qué? Porque ya hemos sido limpiados, porque fuimos declarados justos. Se quitó la culpa, se quitó, hermanos, la deuda. Ya no más, ya no estamos más en ese banquillo de los acusados, pues Él mismo tomó nuestro lugar. Recuerden que les decía la semana pasada, hermanos, que era un cambio de posición. Él tomó nuestro lugar para que Él estuviera recibiendo ahora el castigo por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, dice Isaías 53, fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué maravilloso, hermanos. Esto de la santificación también tiene un lugar tiene un lugar de honor muy especial, o debe tener en nuestro corazón, pues Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos santos. Y Él es santo, santo, santo. Y fíjese que esto no se debe, la santificación posicional no es que se debe a que nosotros realmente seamos santos, ¿sí? O a que podemos ofrecer algo para obtener santidad. Recordemos lo que dijo Simón, aquel mago, que le dijo a Pedro: dime cuánto te doy de dinero para tener eso y poder orar por la gente y poder poner mis manos sobre la gente. Y Pedro reprendió de una manera tremenda la vida de Simón y le dijo: perezca tu dinero contigo, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Amados, aunque hemos sido, puestos en esta posición maravillosa de santificación, en esta posición de santos, muchas de las veces cometemos errores, cometemos errores garrafales, pero Jesús dice en 1 Juan capítulo 1, verso 9, dice: estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros ha pecado, hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Si ya hemos manchado nuestros vestidos, si hemos arrugado nuestro vestido, hay una oportunidad de volver a la santidad, y es el ir a Jesús, es el confesar nuestras faltas, hermanos. Hemos sido puestos en esta posición de santidad, y esto no quiere decir que no pequemos más, pero sí nos habla de que podemos ir al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si hubiéramos pecado, hermanos, no vayamos más al fondo. No permitamos que el pecado nos lleve al fondo de nuestras vidas de tal modo que quizás podamos morir. Salgamos del pozo de la desesperación. Salgamos de ese lodo cenagoso y clamemos a Dios. Y digámosle, como dijo aquel hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me tengas o me tomes por uno de tus hijos. Tómame como uno de tus jornaleros. Pero Dios, qué rico misericordia, te va a tomar. Te va a poner el anillo que se te extravió. Te va a poner ropa nueva, vestido nuevo. Va a matar el becerro gordo y hará fiesta, porque el hijo que estaba muerto ha resucitado. El hijo que estaba perdido fue hallado. Y será un gozo maravilloso, hermano. La posición de santidad o de ser santos nunca va a ser el que no hagamos pecado. Pero vayamos a la fuente de eterno perdón, que es Cristo Jesús. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Esto es lo que nos exclama nuestro maravilloso Dios. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. No te agobies en tu pecado. No te hundas más. Ven al Señor. Ven al Rey de la Gloria. ¿Sí? La razón por la cual Dios nos cuenta como santos es única y exclusivamente por la muerte expiatoria de Jesús. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 12, dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Por fe nos hemos unido a Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Y así Jesús se ha convertido para nosotros en nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Mucho más allá de cualquier santidad que podamos ofrecer nosotros, hermanos. Es por eso que uno de los términos más comunes de la Biblia para los cristianos comunes es santos. ¿Y qué significa santo? Es apartado, es consagrado. Así que la santificación posicional, si alguien viene y le pregunta, si usted es cristiano y alguien viene y le pregunta, ¿eres santo? ¿Qué le voy a contestar? ¿Qué le contestaré? ¿Sí? Le vamos a contestar que en el sentido posicional, ¿sí? En el sentido posicional donde Cristo me ha colocado,
La respuesta es sí, soy santo por la gracia de Dios, porque Él pagó por mis pecados, porque Él me lavó en la cruz del Calvario. Así que posicionalmente soy santo porque Él me lavó, porque Él me perdonó y porque Él pagó mi deuda. Esta es la respuesta que usted va a dar cuando le pregunten que si usted es santo. Ahora, la santificación progresiva, ¿sí? La entera santificación, como lo enseñaba Wesley, en esta Jesús nos ha salvado de nuestros pecados, pero pero no nos deja en nuestro pecado, sino que nos ha dado al precioso Espíritu Santo para que esté no solamente con nosotros, sino ahora en nosotros y nos ayuda a vivir, nos guía, el Espíritu Santo nos guía a la adoración celestial del Padre. Así que no está solo en este caminar de santidad. No se sienta solo, porque el Espíritu Santo precioso está allí con usted para ser su ayuda, para darle aliento, para darle ánimos, para recordarle las palabras de Cristo en cada etapa donde usted sienta claudicar, donde usted sienta que ya no puede. Allí está el maravilloso consolador, el maravilloso Paracletos que ha sido llamado para estar a nuestro lado. Esta santificación progresiva está también en la palabra de Dios. Veamos lo que dice Pablo a los tesalonicenses en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, y vamos a leer en el capítulo 4. Bendiciones a cada uno de mis hermanos y hermanas que están ahí conectados, a los que ya saludamos, a nuestra hermana Tere, a nuestro hermano Nando. Espero que este estudio esté siendo de bendición, de recordatorio de lo que usted ya sabe, ¿sí? Y que sirva para poder bendecir a otros hermanos que aún inician o que aún no conocen. Mi hermana Blasita, espero que esté siendo bendecida en esta noche. Mi hermana Tere, que Dios les bendiga y que Dios esté abriendo y dando sabiduría sobre sus vidas. Nuestra hermana Unice, ya decía nuestro hermano Nando, nuestra hermana Tere, nuestra hermana Susana Salazar, al hermano Ricardo Villanueva, aquí en San Nicolás, a nuestra hermana Cristina Rincón, que me dice que el hermano Joel también está por ahí en su celular. Entonces, hermano Joel, Dios me lo bendiga, hermano, y Dios le esté también dando esta palabra para su vida y que usted pueda enseñarla ahí a la preciosa familia Rincón Saucedo. A Dios lo use. También saludos a nuestra hermana Erika Chapa, aquí en Texas también. No recuerdo en dónde mero vive, pero es en Texas. Dios me la bendiga, hermana. Y seguimos en esta hermosa palabra. No sé si hay alguien más por ahí, yo creo que hay más gente. Entonces, César, Andrés, Dios les bendiga. Y que Dios esté dando esta palabra poderosa para sus vidas, fortaleciéndoles y haciéndoles crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, esta palabra de primera a los tesalonicenses, saludos César, primera a los tesalonicenses capítulo 4, vamos a leerlo, hermano, desde el versículo 1 porque es interesante. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios,
así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es que, si usted tiene su Biblia, en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Si usted conoce a Dios, debe de buscar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice el versículo 3, es su santificación. Versículo 6, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Esto es santificación. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino, ay Dios, Dios nos está llamando a santificación. Recordemos santo, santo, santo. Y en este pasaje tan corto que leímos, 2 veces se nos dice la palabra santificación. No nos quedará o querrá recalcar algo el Señor a través de esta palabra, ¿no? Esta es mi voluntad para ti. Mi voluntad para ti es tu santificación, que te apartes de. Maravilloso, hermanos, el Señor. Esta es la voluntad del Señor, ¿sí? Y esto, amados hermanos, debe ser en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Esta es la instrucción, esto es lo que ruega Pablo, y dice ahí, les ruego y les exhortamos en el Señor Jesús. ¿A qué? A que se santifiquen. Vuestra santificación. Y no está hablando de la santificación posicional. Ahora nos está llevando a la santificación progresiva, a la entera santificación. Yo ya te puse ahí en esto. Ahora mi instrucción para ti, ¿sí? Ahora mi palabra para ti es santifícate. Es sé santo. Es una palabra del Antiguo Testamento. Sed santos, porque yo soy santo. Y pareciera una cosa imposible, pero es un mandato del Señor. Pero es una ordenanza de Dios. Sed santos, no está escrito, hermanos, en una posibilidad. Está escrito en una realidad. Pues Dios nos lo dice. Y si Dios nos dice que seamos santos, es porque se puede ser santo. No solamente en el estado posicional, sino en el estado progresivo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro deber ser ahora que conozco al Señor? No que no pequemos, lo dije hace un momento. Quizás sería imposible tanto como obedecer en una tilde, en una jota, en un punto, toda la ley. Pero ahora tenemos la ayuda del precioso Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Es
vivir en la gracia de Dios. Es vivir en sus promesas. José aún no estaba bajo la gracia de Dios y José pudo ser un hombre santo ahí enfrente del pecado. Cuando estaba ahí confrontando aquel pecado que le acechaba, el pecado del adulterio, José pudo decir: no peque yo contra Jehová, no peque yo contra Dios, no peque yo contra mi amo. Y salió corriendo, hermano. Quizá nosotros hemos cometido pecados, hemos agraviado, hemos hablado mal de alguien, de algo. Y esto quizás nos está llevando, hermanos, a sentirnos culpables de algo. Pero hoy, ¿no crees que es un buen día para decidirnos a vivir en esa santificación? La santificación progresiva va encaminada, amados hermanos, a vestirnos, al vestido. ¿De qué manera nos estamos vistiendo día con día? ¿Cuáles son nuestros vestidos preferidos? ¿Será acaso mi vestido preferido el engaño? Quizá mi vestido favorito con el que no puedo salir o no puedo estar sin salir de casa es el vestido de la queja, el vestido de la murmuración, el vestido de la hipocresía. La santificación progresiva tiene que ver, amados hermanos, con el despojarnos día con día. Tiene que ver con el renovados nuestros pensamientos. Romanos capítulo 12 nos habla algo de esto, hermanos. Un deber de los cristianos. ¿Cuál es un deber de los cristianos? Un deber para poder tener la santificación en nuestras vidas es que cada día presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que cada día no nos conformemos más a este mundo, no nos hagamos más como este mundo, sino que, dice el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, hermanos? Es vivir en la santificación. Que podamos vivir vidas controladas por el Espíritu Santo. Que podamos vivir vidas rebosantes de esperanza, de gozo y de alabanza a Dios aún en medio de las pruebas, aún en medio de las tribulaciones. Y entonces vendría la segunda pregunta. Si eres cristiano y alguien te pregunta, ¿eres santo? La primera pregunta o la primera pregunta tiene que ver con lo que Cristo ha hecho en nosotros, que la contestamos rápido. Sí soy santo por lo que Cristo ha hecho en mi vida. La segunda es donde le pensamos un poco más, porque ahí van implícitos nuestros hechos
van implícitas nuestras palabras, van implícitos también quizás nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de vivir. Pero también puede tener una contestación importante y razonable, porque estamos viviendo en tiempos muy críticos. Estamos viviendo los tiempos donde, que decía Isaías, ay, cuando a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, amados hermanos, pero aquí estamos. La segunda pregunta sería, ¿eres santo? Y en este sentido progresivo, la respuesta sería de esta manera: no completamente, no soy santo completamente, pero estoy metido en el proceso de la santificación por la gracia de Dios. Y un día llegaré a la santidad perfecta cuando el Señor venga en su gloria. Entonces, esta es la respuesta, amados hermanos. En una respuesta corta sería no completamente, pero estoy en ese proceso. Y cuando caigo, voy a la fuente de eterno perdón, que es nuestro Señor Jesucristo, que es mi abogado ante el Padre. Confieso mi falta, me aparto de ese pecado y lo sigo. Me aparto, ¿sí? No peco más de ese pecado, no hay más en mi vida y voy limpio al Señor. Así que no podemos separar la santificación posicional ni la santificación progresiva. Van de la mano, hermanos, ¿sí? Aunque la santificación posicional y progresiva deben de distinguirse, la Biblia también muestra que nunca deben separarse, ¿sí? Ya hemos sido hechos perfectos, pero aún estamos en esa santificación progresiva. En conclusión, hermanos, la santificación posicional y la santificación progresiva siempre deben distinguirse, pero nunca deben dividirse. Somos salvos por la fe, pero la fe salvadora nunca está sola. Como dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Yo no puedo creer y decir ya soy salvo sin santificarme. Sin santificarme. Ya hemos sido puestos en esa posición de santidad. Hemos sido declarados justos por Jesucristo, pero ahora nos toca seguir la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Hebreos capítulo 12, ¿sí? Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Conclusión de esta doctrina de la santificación, hermanos. La enseñanza principal de Juan Wesley consistía en que la entera santificación podía obtenerse ahora mismo y sencillamente por la fe. El movimiento de santidad de hoy debe resguardarse ¿contra qué? Contra la relajación de la conciencia de los males de nuestra sociedad. Hemos sido puestos en medio de una generación malvada y perversa con el propósito de ser luz, no de ser oscuridad, no de volvernos tinieblas. Así que si usted
ya creyó en Jesús, usted es un hombre santo y está en el proceso de la santidad. Pero no permita en su vida la relajación de tal manera que sea arrastrado de los males sociales que imperan en nuestro hoy. ¿Cuál es uno de los males sociales? La legalización del aborto. Las parejas de igual sexo quieren que se legalice el matrimonio igualitario. Y tantos ideologías que se han levantado. Si usted está en esa santidad, amado hermano, sea luz ante los males de la sociedad. Necesita protegerse contra la tendencia de despreciar el significado de lo santo, contra lo profano, contra el descuido de las personas de escasos recursos en las grandes ciudades, contra la búsqueda de una posición social. Que su santidad, que la santidad de usted lo lleve a hacer la obra de Dios, porque hemos sido salvos, hemos sido justificados, hemos sido hechos santos para la gloria de Dios, para Él y solamente para Él. Amados, Dios los bendiga y espero que los que hemos sido puestos en este proceso de la entera santificación podamos glorificar a Dios con nuestras vidas. Ahí donde usted está, no tiene que ir al fin del mundo, no tiene que ir a otro país. Allí en su Jerusalén, usted puede ser una influencia poderosa. Juan Wesley ganó a Inglaterra para Cristo. Hizo una revolución tremenda cuando él conoció al Santo, Santo, Santo. Dios me los bendiga, hermanos, y que este estudio pueda aprovechar en sus vidas para llevarlos a la santidad perfecta en Cristo Jesús. Bendiciones, y así me despido, hermanos, invitándoles para el próximo jueves, a 8 de la noche, la reunión de oración desde la iglesia Metodista El Mesías, aquí en el municipio de General Terán, Nuevo León, para todo el mundo. Dios me los bendiga y los guarde, y que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes y sus preciosas familias. Bendiciones.